tenemos en línea en este momento al licenciado Gustavo Giacomo, que es un gran amigo de la casa y es licenciado en Economía y licenciado también en Ciencias de la Comunicación. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Buen día, Macarena, y buen día, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Gustavo. Buen día, Gustavo. Bueno, la verdad que muy contentos de hablar con vos. Hace bastante que no hablamos, pero realmente preguntarte qué análisis estás haciendo con todas las novedades económicas, las baterías de medidas que ha tomado el ministro Sergio Massa, bueno, los datos de la pobreza que la verdad que son bastante preocupantes, ¿no? A pesar de todo, 40,1 de pobreza. Y bueno, el dólar, son varias cosas, ¿no? El dólar blue llegó a 800 pesos, o sea, son varios temas para charlar, pero que nos des tu mirada, si estas medidas las ves bien orientadas. Mira, empecemos por el tema de las medidas, ¿no? Que esta batería de medidas que lanza el gobierno en un marco donde más que nada están dentro del marco de lo que es buscar dar una respuesta inmediata en lo que tiene que ver con las elecciones próximas. No tiene ningún efecto, sino que, bueno, obviamente que la gente la va a agarrar el dinero, el IVA y el descuento del IVA, digamos, toda esta batería de medidas, que obviamente que la gente la va a utilizar, le viene bien, pero no son medidas que pueden llegar a durar mucho más de lo que pasa en las elecciones, y son medidas realmente que tienen un corte más que nada electoral, digamos, no tiene otro efecto. Las elecciones las tenemos acá próximas. Falta nada. El gobierno casi nada, entonces la única, bueno, como ustedes sabrán, la única posibilidad que tenía, siendo objetivos, es ver de qué manera puede tirar la red, ¿no?, en el mar para cazar el mayor voto posible, si es a través de lo que tiene que ver, que se denominó este plan platita, para de alguna manera dar una mano, porque te viene bárbaro, pero bueno, insisto en este concepto, no está en el marco de ningún programa, de ninguna planificación, se entiende, digamos, se lanzó, ¿no? Se acostó a dormir una noche y se levantó el otro día con toda esta batería de medidas que, insisto, ¿no?, viene a ser como una aspirina en lo que tiene que ver con una enfermedad realmente muy grave. ¿La eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría tampoco crees que modifica en algo el panorama? Mirá, yo siempre planteo lo mismo. La situación, si se solucionaría con los 30 pesos que nos dieron, si se solucionaría con el tema de cuánto ganar, si la solución pasaría por la rebaja del IVA, estaríamos en el mejor de los mundos. Argentina tiene problemas profundos, tiene problemas muy graves, o sea, no pasa por el IVA, no pasa por el impuesto a ganancias. Viene bárbaro, sí, pero todos sabemos que es, ¿no? O sea, es algo que no tiene demasiado sentido, porque no está planificado, no se sabe si va a pasar después de octubre, no se sabe que, o sea, es sí o sí tirar, digamos, la red al mar para cazar lo mayor posible, y después vemos. Argentina tiene graves problemas, para no irnos tan lejos, de hace 8 años que Argentina tiene enormes problemas macroeconómicos, y por eso se desencadenan estas variables económicas, ¿no? Es decir, lo que planteamos nosotros, es decir, son variables que son insostenibles, se sostienen en la Argentina porque Argentina somos inflacionarios crónicos nosotros, entonces podemos vivir con determinadas inflaciones y con determinada pobreza y no se hace nada, ¿no? Es decir, pero realmente los problemas que tiene Argentina, lo sabe cualquier economista, son muy graves, que no se solucionan con estas medidas, y estas medidas son de alguna manera como para, entre comillas, paliar, pero tampoco podés paliar demasiado, porque yo había subido, me acuerdo que me dieron el bono de 30.000 pesos, gracias que me lo dieron, agradezco como siempre, pero fuimos al supermercado y no compramos nada, subí la foto a mis redes y... Claro, vos decís, sí, que compré con esto. Claro, no hace la diferencia. Por más que te dé 1.000.000 de pesos, si vos tenés un impuesto inflacionario de la magnitud que tiene en Argentina, no tiene demasiado sentido. Lo que pasa que, bueno, el que no tiene, o por ejemplo ahora el bono que se le dice IFE 5, pero
pero esto para los que no tienen nada, que son 2 cuotas de 47.500. Está bien, uno entiende que es poco, que no alcanza, pero ahora para el que no tiene, y es... Pero viene bárbaro. Viene bien, porque... Pero que siga regalando plata, o sea, ¿me entendés? Viene bárbaro, porque la gente está muy mal, estamos muy mal, claro, porque todos tuvimos, todas las clases sociales. El tema central que nos empobrecimos en estos últimos años, 8 años, para no tan lejos, Macarena, digamos... Sí, nos empobrecimos, sí. Claro, yo parto del 25% que pierde Cristina, ¿no? Con dos... con dos personajes de la revista Caras, ¿no? Scioli y Macri. Que en realidad es eso, cuando uno se sienta a analizar, decir, en realidad es eso, tenemos lo que tenemos, o sea, hay que sacarse la careta y decir, bueno, Scioli y Macri en esa elección era la revista Caras y la revista Gente. Yo creo que lo empecé a conocer a ellos por esa revista. Después, a partir de ahí, bueno, las variables económicas se desataron todas. La inflación termina Macri con 53, ahora la tenemos 140, 150. La pobreza 36,5 se dispara con Macri del 29 que tenía Cristina a 41,5%. En el medio hay una deuda millonaria. La deuda, ese es el problema. Claro, de 55.000 millones de ¿entendés? Entonces decís, ¿cómo sale Argentina? Gustavo, O sea, ¿te puedo hacer una pregunta? Al final, siempre yo pienso esto, que con el regreso de Juan Domingo Perón se vuelve a la realidad acá las palabras que él dijo, que esto, si no lo arreglamos entre todos, no lo va a arreglar nadie. ¿Por qué? Porque esto es un embudo que en el que donde las fuerzas políticas todas convergen, que ningún sector político del signo que sea, me parece que lo puede resolver el tema inflacionario. Y encima está la otra. Nosotros estamos pensando que el FMI nos va a resolver las cosas. Al contrario. O sea, nosotros tiene que haber una mesa de consenso donde puedan sacar a flote con ideas cómo se resuelve esto. ¿Por qué? Porque otros países lo han hecho. Tal cual, nosotros creemos que tiene que haber un gran acuerdo, pero no a 3 días de las elecciones, ¿no? Digamos, tiene que haber un gran acuerdo serio. Uno se da cuenta cuando un acuerdo es serio y cuando un acuerdo es para la barra. Argentina tiene digamos, el tema económico decanta en problemas políticos importantísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, como habla el vicepresidente de Bolivia, los gobiernos populares no pudieron dar respuesta a la gente, porque estos números que hay ahora habla de que no hubo respuesta a la gente, ¿no? Ese es un dato. Entonces está en crisis también todo el sistema político, porque no pudo dar respuesta. Entonces vos tenés dirigentes millonarios, ya sea políticos, sociales, sindicales, y tenés trabajadores cada vez más pobres. O sea, entonces la ecuación no cierra por ningún lado en lo que tiene que ver con esta crisis política. Por eso emerge Milei en los barrios populares, que vos no podés creer que en Frino de José C. Paz gane Milei y tenga unidades básicas, no sé cómo le llaman eso. Sí. En las plenas, digamos... Las barriadas, claro. Entonces, sí. Hay una crisis de representación, porque estos tipos que están en este momento, la clase dirigente, que vale decir que están hace 40 años, que son los responsables de esta crisis económica, hoy los que tenemos para elegir son responsables de esta clase económica, pues no soy yo, porque no cumplí ninguna función política en ningún momento de esa trascendencia, ni la gente que lo tiene que padecer, porque no... entonces, el tema es que está en crisis los últimos... O sea, no la democracia, sino la clase dirigente, que no estuvo a la altura de las circunstancias, y no está a la altura de las circunstancias, porque los números, cuando yo me siento en la compu, que todas las mañanas a ver las variables económicas, y no podés entender cómo Argentina se ha deteriorado. Vamos a hablar de los últimos 8 años. De los últimos 8 años, cómo se ha deteriorado con 2 gobiernos de distinto color político, con 2 gobiernos de las fuerzas más grandes que tiene la Argentina. Entonces, evidentemente, es un tema de representación, es un tema de la clase dirigente que, a mi punto de vista, me parece que hay una crisis
hay una crisis tremenda. Hay una crisis grande. La dirigencia política. Y bueno, obviamente que el resultado de cualquier crisis política, cualquier crisis que haya en un país, decanta en lo que tiene que ver con un problema económico que realmente ellos creen que lo van a poder solucionar, y como decía vos, Carlos, nadie, porque yo lo había dicho el año pasado, seguramente se escuchan los audios, la crisis se va a llevar puesto, se llevó puesto a Feletti, a Paula Español, estamos hablando del secretario de Comercio. Sí, lo hemos hablado, sí. Se lo está llevando a puesto, o sea, y se lo va a llevar puesto a Massa, o sea, no hay acá Mandrake y no hay Mesías. Y siempre nos decís lo mismo, vos, falta un programa. Siempre nos decís lo mismo, falta un programa. Nosotros te preguntamos por medidas así concretas, o personas, o cambios de gabinete, y vos nos decís eso. Que Claro, falta un programa o una mirada a largo plazo. Claro, porque yo los 30 mangos lo agarré, obviamente, y los 47, gracias a Dios que se lo puede dar a la gente, porque la inflación prácticamente le ha comido todo el salario, pero tenemos un país con, por ejemplo, con un alto porcentaje de personas que cobran el plan, pero no es en contra del plan. Estamos hablando que eso no le soluciona la vida tampoco. O sea, un potencial de 45.000 pesos que cobra una persona, por eso votaron a Milei, porque no quieren más. O sea, cobran el potencial porque no tienen nada. Bueno, yo el otro día charlaba con alguien sobre esto, me decía, pero ¿cómo puede ser que los que cobran el potencial y votaron a Milei? Digo, porque justamente gente que no está conforme cobrando un potencial, que tal vez se los computa como que están trabajando, porque de hecho el que cobra un potencial hace alguna tarea, conlleva una contraprestación, pero digamos que no se está conforme con eso, porque vos no podés proyectar tu vida, no podés hacer planes de vida con 47.000 pesos, con 45.000 pesos, con lo que es un potencial. Fuera que la gente, muchos que cobran el potencial también tienen alguna otra actividad no registrada, pero no es, bueno, voy juntando puchitos, porque ¿hasta cuánto llega esa gente? Claro, no, por eso ¿Cuánto es la canasta básica? Y están 283.000 pesos con el último, que todos los meses aumenta por el efecto de la inflación. Entonces, por eso te planteaba, las variables están todas desatadas, y la única y tiene una explicación, la única que no está desatada es la que tiene que ver con el desempleo, que está al 6,9%, el porcentaje más bajo de la época, y la explicación es esta, Macarena, Carlos. Un trabajador por él vale menos que 2 pares de zapatillas. O sea, un trabajador mensualizado de cualquier, debe estar de cualquier municipio. Vamos a tocar los municipios, debe estar en 100.000, 120.000 pesos. Bueno, de un par de zapatillas estándar, 50.000 pesos. Entonces, un trabajador o de cualquier empresa o cualquier comercio, o sea, más de eso no cobran. Vale mucho menos, por eso el empleado, el trabajador la sale barato, por eso no se lo contrata. Hijo, Gustavo, una pregunta. ¿Y la dirigencia a nivel nacional no ve esas cosas o las ves vos solamente? No, la ven, pero hay un sistema en el cual está sentada la política que es imposible, si no hay un cambio radical, es imposible que se salga de... Puede ser que... Es una forma de hacer política donde todo el mundo, por ejemplo, yo hablaba de la dirigencia social. Primero, bueno, ustedes saben que la política tercerizó los barrios, ¿no? Se lo dio a los movimientos sociales. Los movimientos sociales empezaron a agarrar plata y también se fueron del barrio. Entonces, ¿dónde está Milei? Ahí está. Dirigente. Ahí está el punto. O sea, el Chino Navarro, lo que es más probable es que lo encuentres en las canitas, en su restaurante, que igual que la gente del movimiento Evita, igual. O sea, yo estoy en el barrio, Carlos Sainfrino, haciendo economía de bolsillo, y vos ves la gente de Milei repartiendo. Yo no vi ni a ninguna gente de ninguna... ¿Por qué? Porque al agarrar plata se olvidan del barrio. Es el sistema político que está establecido de esta manera. Pero es lo que... Justo te iba a decir eso, ¿no será que la clase política... Y esto, pues yo a ver, tampoco no quiero hacer apología de la política, porque no es la idea. Yo creo que la política es lo que cambia, la política es lo que nos puede llegar a transformar la sociedad. Pero me parece que una clase política que no esté en el barrio, que no esté... entendiendo la verdadera necesidad, porque como decís vos, desde un departamento de Puerto Madero, de una oficina con aire acondicionado, desde un auto con chofer, me parece que uno no va
no entendés no entendés a esa persona que no sé, que tiene que tomarse el tren todos los días y que le funciona mal el transporte y que no le alcanza para nada y que va a buscar un turno en un hospital y le dan un turno de acá a 5 meses. Me parece que no. Entonces nosotros le hablamos a ese, no, pues les vienen a sacar los derechos. Y esta gente se pregunta, ¿qué derecho? ¿Qué derecho tengo si no puedo, me tengo que hacer un estudio médico y no tengo turno, o tengo... Eso es lo que digo yo. ¿Qué indemnización si estoy en negro? Que yo no cobro indemnización. Claro, pero por eso, por ejemplo, los chicos de Rappi, los chicos, ¿qué derecho tienen esos chicos? Y es el empleo que más creció. O sea, ¿qué pasa? Porque los chicos con Rappi pueden ganar mucho más que estando 8 horas en un trabajo, porque ya te digo, como el empleo no vale nada, vale menos que 2 pares de zapatillas, entonces los chicos prefieren salir a la calle con el Rappi que eso, que pueden hacer mucho más plata que trabajar mensual. Yo insisto, en Macarena, yo no voy contra la democracia, siempre, o sea... No sabemos de dónde hablamos. La clase dirigente que me tocó conocer, la clase dirigente, porque los responsables son los que llevaron los destinos de este país. Pues vamos a tocar los 2 últimos gobiernos, los 2 últimos 8 años que dejan un país en el cual con un 13%, o sea, los números son gravísimos. Por eso yo, cuando damos clases, estas charlas, yo quiero que entiendan la gravedad de la situación. O sea, porque ¿qué pasa? La clase dirigente lo que hace es tratar de echarse la culpa uno a otro, y la verdad es que todo el mundo sabía que Alberto sabía que se agarraba este gobierno, había 55.000 palos de deuda. Sí. O sea, ¿me entendés? Yo compro un auto con deuda, una casa con deuda, después yo no puedo quejar. Eso tenía la varita mágica. ¿Me entendés? Todos creen que tienen la varita mágica, pero el tema es que el país se lleva puesto. Y lo peor de todo es que los perjudicados somos nosotros, cuando más ahora se pegó la piña, ¿no? Porque estos números son de piña. O sea, yo cuando miro la compu de la oficina con mis compañeros, estos números son de piña. O sea que nosotros... ¿Viste? Y aparte, mira, yo estaba... ¿Sabes que ayer estaba leyendo encuestas para dar acá en la radio? Siempre trato de hacer... No soy de seguir las encuestas estrictamente porque después se terminan equivocando. Sí. Pero para ver los números, a ver si esto no se lo estaba favoreciendo más a Massa, si... Entonces vos lees, de un lado te dicen lo que quiere escuchar de un lado, ¿no? Porque Massa está subiendo. Por otro lado te dicen que no, va a ir Bullrich con Milei a un balotaje, entonces puede ser que gane Bullrich. Entonces uno dice realmente... cada uno construye la realidad que le conviene, pareciera, ¿no? El escenario que le conviene, y está todo, de ese lado está todo maravilloso, y con estas medidas Massa es el mejor ministro de Economía, el mejor candidato. Por el otro lado, no, Bullrich, esto es lo peor, el peor gobierno de la historia, entonces con Bullrich va a ser la solución, porque no sé cómo sería la solución Bullrich, que ya estuvo, que ya le bajó el sueldo a los jubilados, y que fue uno de los responsables del 2001, pero bueno... Te lo pintan, lo traen a Caballo como mentor, como... Entonces uno dice, pero... Por eso la falta de respeto. ¿De dónde estoy parado? ¿Cuál es? O sea, y la realidad, lo que decís vos, la realidad de los barrios, la realidad de lo que viene, mira... La realidad está en las barriadas. La realidad de los medios es una realidad parcial, de acuerdo a los intereses que tienen, hay pautas millonarias, pero está claro. Que se empezó a discutir ahora en la mesa. Milei se lo dice en la cara a Bonelli, en 2 voces. ¿Quién le decía a Milei que no le iba a dar la pauta? Yo si gano no te paso la pauta. Se lo dice en la cara. Y hoy vamos a ver lo que dice Milei si después lo termina cumpliendo, porque después los va a necesitar a los medios y no... Seguro, porque no... Más bocón que otra cosa, ¿no? Lo bueno de Milei es que pone un montón de temas en la mesa que antes estaban escondidos y hoy lo vemos. Ahora ni sabemos qué puede hacer este tipo, ¿me entendés? Ahora creo que está internado por un problema de ataque pago. O sea, tenemos estos dirigentes. Vos imaginate que la elección pasada eran de cara así gente, y hoy tenemos estos dirigentes. O sea, es lo que tenemos, que esto es lo que construimos. Por eso el debate es mucho más profundo que ¿Y los probos dónde están, Gustavo? ¿Cómo? Los probos académicos que los vemos en las canaletas, ¿dónde están? Es imposible llegar porque el sistema es muy cerrado. Usted lo sabe mejor que yo, y cualquier dirigente político que está escuchando lo sabe. Es muy difícil llegar. Ahí está el tema. Porque la gente que ha adquirido conocimiento tiene que trabajar sí o sí, y el sistema político se hizo un conglomerado de 4 o 5 y... Sí, es verdad, no te dejan, no te dejan, es así.
es un sistema que está establecido de esta manera. Es un sistema que es así para pocos, con los lugares dirigenciales para pocos. Claro. Y claro, como decís vos, mientras tanto uno también tiene que trabajar, que solucionar los temas de su vida cotidiana, y bueno, y es difícil. Claro. Pero bueno, mira, acá me pregunta Marianne Thompson, mi pregunta es, me está escuchando, ¿no? Saludo a todos los que están escuchando del otro lado. Mi pregunta es, ¿a qué acuerdo podemos llegar y hacer un gobierno de consenso con cipayos en el poder? Mirá, Sí. Primero hay que tratar de acercar, hay varios programas donde hay 4 o 5 puntos a 20 años, esto no se soluciona entre días, por eso el tipo que dice que la inflación la baja mañana, esto tiene que ser un plan a 20 años, con distintos presidentes de distinto color político, cumpliendo con determinadas pautas, es decir, para que la gente no sufra el embate del ajuste, para que la gente no, porque es inevitable que Argentina necesita hacer una reforma, o sea, se necesita todo hacer, no se hizo nada en la Argentina, entonces ¿qué pasa? Eso se tiene que hacer en 20 años para que no afecte al que menos tiene, ¿no? Por eso hablamos del acuerdo, pero si nos empezamos a sentar y empezamos a agredir al otro, ¿me entendés? Si el otro es un cipayo, que sea lo que sea, son 5 puntos, si respetamos ese 5 puntos que beneficia al país, que todos sabemos cuáles son los 5 puntos, ¿no? Tampoco es que podemos llegar a solucionar, y va a haber confianza para que nosotros, los argentinos que tienen casi 40.000 millones de dólares en el exterior, que se los llevan, porque se los llevan todos los días, porque Argentina no te da garantía de nada, no te da garantía de nada. ¿Quién va a invertir hoy por hoy en la Argentina? Yo doy a los emprendedores, y los emprendedores lo hacen por necesidad. Nadie hoy emprende en la Argentina, ¿viste? Porque quiere. Todo el mundo emprende por necesidad. Entonces, por eso lo que yo planteo es decir, tiene que haber un acuerdo político, y la clase dirigente, en lo que tiene que ver, por ejemplo, no sacó tampoco personas que realmente que puedan hacer un cambio importante, porque la Cámpora, con la construcción de la Cámpora y con el fondo que tiene la Cámpora, no sacó ningún dirigente, porque si de la Cámpora vos me decís que el dirigente mejor es Guado de Pedro, invertiste un montón de plata al divino botón. ¿Se entiende? Entonces hay un problema realmente político. No, yo la escuchaba a Cristina, que pasamos acá al principio del programa, unos audios, que hablaba justamente de esto, también de no enojarse con el que votó diferente, tratar de entender. Y yo la escuchaba, digo, que la escuchaba con una especie también de añorar lo que fue y decir, pero qué lástima que no se logró, que eso, o sea, generar eso, un cuadro, no digo que no haya cuadros políticos, pero que lástima que no pudimos, que todos los candidatos que vinieron después de Cristina no tenían que ver con el proyecto de Cristina. Es como que, sí, el kirchner, diciendo lo que es el kirchnerismo, digamos, y Scioli, Alberto Fernández, ahora Massa, es como que no pudimos continuar, si no podemos tener un candidato que responda a ese proyecto de país que en un momento se enfrentó contra el poder real, se enfrentó contra los medios, el monopolio mediático, se enfrentó con el poder. Pero Macarena, no se pudo construir obviamente esto no es fácil, es como construir un Messi y un Maradona, o sea, hay gente que no es fácil, pero alguien que se acerque. Pero ¿qué pasa? La Cámpora hizo lo mismo, porque vos sabemos todos los dirigentes las cosas que, ¿me entendés? Desde el novio de la Cipolati ¿me entendés? A Gustavo Menéndez de Merlo. O sea, es decir, todos sabemos, los que estamos trabajando todos los días a día y viendo las noticias, todos sabemos. Entonces, la Cámpora hizo lo mismo que los movimientos sociales y la clase dirigente formal. O sea, se dedicó a comprar autos y a pasar la bárbaro. O sea, lo vemos todos. Yo tengo amigos, o sea. Entonces, la dirigencia, ese es el sistema que se tiene que terminar. O sea, si vos llegás a un cargo importante y te dedicás a comprar autos de colección, ¿me entendés? Es así, aunque nos duela a todos, es así. Entonces no hay un cuadro que haya salido. Y entonces ¿te parece a vos con la Cámpora que se formó, con el Instituto Paz y todo, que Cristina elija a Alberto? No, entonces hay un problema, ¿me entendés? Que no haya un solo dirigente que pueda... El mismo Massa tampoco,
es de afuera, No, digamos. y porque todos los dirigentes de la cámpora fueron, pues, o sea, no pudieron. ¿Qué tenés? A la gente, a la chica del PAMI, o sea, Fernanda Raberta, por él, que puede hacer... o sea, es como que se burocratizó. Hay mucho... Claro. Se hizo más una política de funcionarios, Claro. pero no de militantes políticos, ¿no? Que sientan la política. Acá... Y tratar de construir. Entonces, hoy lo que vemos es que nuestro digamos, el candidato, por eso también está bueno la discusión interna, que la hago yo todos los días, y nos peleamos y discutimos con nuestros compañeros y dirigentes, porque si la respuesta que hay es esta, fracasamos, o sea, se fracasó. Y lo peor de todo, que como dice el vicepresidente de Bolivia, los gobiernos populares, la gente empieza a cuestionar ya todos estos derechos que adquirimos, que gracias a Dios, porque no te llenan la heladera. Entonces dice, el recurso más importante, sostiene él en una charla que dio, que es la comida, y se la estamos sacando, no es que ya se la damos, ya se la estamos sacando directamente, ¿no? Es decir, porque no hay familia de la clase trabajadora en la Argentina que pueda comer todo el mes. O sea, porque vos ves los números y es imposible que pueda comer todo el mes. Entonces, lo que plantean es decir, si los gobiernos populares no se replantean qué van a hacer con su gente, bueno, es probable que los gobiernos populares no ganen. Y de hecho, bueno, después de esa charla lo votan a Milei. O sea, que insisto, es un candidato que ni sabemos que pueda ser el tipo este. O sea, pero la gente votó, como dice Mayra Arena, que creo que yo te pasé un flash de Mayra, que dio. Ella lo que plantea que es para el barrio, pero el tipo, porque es la única solución, porque nadie le llevó la solución más que los 47.000 pesos del plan potencial, alguna bolsa de comida, y eso ya digamos, la asistencia social 4.0 de esta época no puede ser una bolsa de comida y un plan potencial. Entonces, si la respuesta a la necesidad, los gobiernos populares, hacemos esto, la gente nos está diciendo, no, esto ya no. O sea, entonces, no. Y tienen que darse cuenta que no, y que no te van a votar por eso, y no te van a votar por un plato de comida, no te van a votar por una bolsa, no te van a... No, porque aparte también la gente lo ve, porque si vos ves que el dirigente anda en un auto importado y con un montón de lujo, y como decís, vos vas a comer a las cañitas, y yo tengo que comer una polenta que me mandan del plan, y la verdad que no, esa injusticia se ve. Y está bien. Mira, le había leído un texto de un compañero, para mí la verdad que... la comparación me pareció excelente. Él había dicho, Milei es la feta de salame del 2001. Quizá en el 2001 no teníamos dónde canalizar ese descontento, y fue el voto Clemente, el voto salame, ¿no? Claro. Para los que no vieron esa época, fue ante el fracaso de la alianza, en esas elecciones intermedias, muchos ponían la feta de salame o impugnaban el voto como una cuestión de protesta. Bueno, acá Milei viene a ocupar ese lugar, y bueno, ese voto se canaliza ahí. Por eso uno ve las clases populares, porque no votaron los ricos a Milei, eso lo tenemos que entender. No, porque el Círculo Rojo y los medios y los grupos de poder votaron a Massa porque le asegura el mismo sistema. O sea, eso es una realidad que la discutimos nosotros, todos los días se discute. O sea, que la clase dirigente no lo ponga en la mesa es una cosa, pero eso lo discutimos todos. Y ahora es una época de empezar a decir las cosas. Es decir, porque si uno se calla y no dice estas cosas, es cómplice, yo me siento cómplice. Entonces, como yo no tengo complicidad con ninguno, es decir, porque, escúchame, Vila, o sea, Vila es como mi amigo de hace 30 años con Massa, me manejó los medios toda la vida, es uno de los del Círculo Rojo, ¿me entendés? Tiene más incidencia esa gente. Entonces, lo que asegura es un sistema, por eso lo que el sistema nos ha perjudicado, porque a ellos ha beneficiado al sistema, a los medios y a los grupos corporativos, pero... y mira, si no hacemos esto en la comunicación popular, que es lo que hacemos nosotros, claro, que por ahí no tenemos la llegada que tienen otros medios, que somos menos, que tenemos menos recursos, pero si nosotros en estos espacios no lo debatimos y decimos, no, para que nomás, no, porque voy a quedar como que van a pensar que yo soy antipolítico, no, uno tiene que decir las cosas
como son y como uno las ve. Claro. Porque si no estamos como la fábula, ¿viste la fábula del rey desnudo? Claro. Que todo el mundo decía qué lindo que está el rey, qué lindo que son los trajes, y el rey estaba desnudo. Bueno, hay que empezar a decirlo, porque aparte nos ayudamos a nosotros mismos, si no nos va a caer el día de la elección con una bomba, decir, mira, no remontamos. Y bueno, por eso te planteaba, en los barrios como digamos, la clase, más allá como en la Argentina, lo que quiere es mantener el sistema, porque el sistema a ellos los beneficia de alguna manera, a los que no beneficia salud al pueblo. Entonces el pueblo votó distinto, porque el pueblo empieza a entender que no le llegó nada de todo lo que se habló. Y no tan solo, insisto en este concepto, no tan solo no le llegó, sino que le van sacando cosas, ¿no? Porque cada vez la gente llega menos para comer, digamos, esa es la realidad que se vive, porque en el 70% de la población que la que padece todo lo que tiene que padecer por estas políticas públicas que se aplican, que son erróneas, y la padece la gente que menos tiene, Macarena. Acá nos dice un oyente, Fede Ojeda, le mandamos un saludo, que nos está escuchando también, está viéndonos por Facebook Live, nos dice: también eso de los trapitos se lavan adentro fue un argumento para sistematizar la obsecuencia. Y esto es totalmente cierto, porque cuando nosotros, en los tiempos de obsecuencia absoluta, 2020, 2021, y nosotros decíamos las cosas que ya veíamos que se estaban haciendo mal, que se estaba atentando contra los laburantes, con la gente de a pie, a nosotros nos decían, no, esas cosas no, eso se habla adentro, puertas adentro, eso no lo puede. Era como que no podía decir nada. Recién cuando Cristina escribió su primer carta, recién cuando salieron los audios de la diputada Vallejo, ¿no? Recién ahí empezó a animarse a decirse que Alberto Fernández la estaba errando. Y yo digo, pero ¿y nosotros de los medios de comunicación queríamos que nos callemos? Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar, y de comunicar lo que uno ve en la calle, comunicar lo que uno ve en sus trabajos. Yo, o sea... Sí, me parece que la obsecuencia es lo que menos sirve. Porque si uno tiene... vos te rodeás de un círculo que te... la política, ¿no? Vos te rodeás de un círculo que te aplaude, que dice todo qué lindo, qué bueno, excelente, vamos. Y después no ves la realidad, esos obsecuentes no te sirven para nada, justamente. Uno tiene que y más cuando tenemos la posibilidad de tener acá un micrófono, tener un lugar de expresión y de compartir y de hacer esto que estamos hablando con nuestros oyentes, y de tratar de hacer una comunicación más o menos dentro de lo posible horizontal, ¿no? Decir, bueno, yo pongo algo, lo discuto. No, por eso te planteaba, ¿no? Es decir, en este momento, bueno, hoy en términos económicos, para entrar de lleno en la economía, y la variable está totalmente desatada. Se espera para el mes que viene una inflación también similar a la que tuvimos anteriormente. Por eso lo que hace Rubinstein, pero siempre con una mirada electoral, ¿no? Es decir, para que no se note tanto el 13 o el 12 o el 11 del mes que viene, la va sacando semanal, ¿no? Entonces semanal es 3,4, entonces no hace... Claro, son números que no impactan, claro. Claro, pero también los medios son cómplices porque esas noticias muy malas, pero los gobiernos no cómplices, no porque le interese este gobierno, por el miedo de que le saquen la pauta publicitaria, digamos. O sea, por eso te digo, no es que los medios, los medios, Clarín se va a dar vuelta con cualquiera, lo ha hecho a lo largo de la historia. O sea, si lo único que le interesa es el tema comercial. El que le asegure eso lo apoya, y el que no lo asegure no lo apoya. Por eso te decía, entonces tenemos el tema de la inflación, tenemos el tema de lo que tiene que ver con la pobreza, que es un capítulo realmente interesante, que también los medios se encargaron de perderlo en las 30, 20, 25 páginas que tienen, y la pobreza es algo de todos los días porque la gente la está pasando muy mal. Entonces, esos son los temas que hay que discutir, y son los puntos que hay que poner en la mesa para un acuerdo. Es decir, la pobreza no puede estar en la Argentina, no puede haber 25 millones de pobres. O sea, es cuando, por ejemplo, yo miraba a Uruguay, insisto, Uruguay no es la panacea, o todos sabemos lo que es Uruguay, qué sé yo. Pero ellos tienen un 10, como es más chico, todo lo que vos... O sea, yo no hago comparación, pero cito este número, es decir...
Hay que trabajar por la pobreza todos los años. La clase dirigente se olvida, o sea, la pobreza es muy dura en la Argentina para bajarla, o sea, como la inflación, son dos temas que nos persiguen a lo largo de la historia en la Argentina. Entonces hay que darle un capítulo aparte a la pobreza. Entonces la pobreza no se puede solucionar en la Argentina y cada vez más caen por efecto de la inflación y por efecto de estas políticas públicas que aplican los gobiernos, que hace que cada vez más pobres tenga la Argentina. Entonces, ese es un capítulo también interesante para discutir, que tiene que estar dentro de los 5 grandes puntos, grandes acuerdos nacionales. Porque el que crea, insisto en este concepto, el que crea que va a venir y va a solucionar la pobreza, y así vamos a pasar, bueno, yo ya tengo 55, vamos a pasar, yo ya pasé 4 desde el 89, que tenía 19 años, con la hiperinflación de Alfonsín, y siempre te agarra alguna. O sea, digamos, Argentina es cíclica. Entonces, la historia, al menos la historia de la democracia en Argentina, la tenemos clara. Entonces yo no puedo entender cómo la clase Pero, Gustavo, que se dedican a eso, vos te perdiste las maravillas del Rodrigazo. Entonces, las historias... o sea, ¿cómo te podría decir? No sacamos experiencia de los errores que cometemos. O sea, no sé, si vos en tu domicilio tenés un cortocircuito, tomás las medidas pertinentes para que ese cortocircuito no se repita más. Resulta, ¿cómo se explica que siempre nos pasa lo mismo? ¿Cómo no me yo acabo de cumplir 69 años. Y veo que las cosas se repiten sistemáticamente. ¿Cómo puede ser? Tal cual. Por eso insisto en este concepto, ¿no? Porque primero que la clase dirigente creo que cree tener la varita mágica, y lo que está demostrando las sucesivas crisis, que ninguno tiene la varita mágica, ¿no? Es decir, Macri, ustedes se acuerdan, el rey del mercado, que no vino una sola inversión. No. O sea, me parece que hay que dar algo más. Por eso nosotros hablamos, y a estos tipos les cuesta el acuerdo, porque tienen que empezar a ceder, y nadie quiere ceder a esos niveles. Nadie quiere ceder. O hay muchos peor todavía, que quieren ver qué pueden sacar, como pasó con Tinelli cuando hicieron la mesa del hambre. Eso fue una vergüenza, jugar con eso. Exactamente. ¿Entendés? Sí. Es una vergüenza. No, porque no hubo resultados. Porque en economía, ¿cómo es? ¿Cómo es una empresa? ¿Cómo se miden las cosas? Por los resultados. Si vos tenés que tu empresa va al tacho mes por mes, ¿qué decís? ¿Y a quién tengo que cambiar? ¿Al operario o a la cabeza que está conduciendo esto? Y normalmente se empieza a auditar la cabeza a ver qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Claro. Pero por eso cuando se arma esta mesa del hambre, que todos sabíamos que iba a fracasar, porque ninguna mesa soluciona nada, simplemente hay que hacer políticas públicas profundas, que estaba Gustavo Bédice a la cabeza, nosotros sabíamos que iba a fracasar, y cuando estaba sentado Tinelli, entre otros personajes, y fueron a ver qué podían agarrar ellos, y de hecho, bueno, la pobreza subió, el hambre sigue, y no hay soluciones, pero realmente Argentina, Carlos Macarena, hoy por hoy me parece que es un punto de inflexión, ¿no? Ya lo están diciendo los grandes dirigentes, lo dice Cristina, que la gente no es que se hechizó, sino que la gente quiere convivir dignamente. Por eso la respuesta de este voto a Milei no es porque la gente quiera mano dura, o sea, la gente lo que quiere es decir, esto no va más, no es una forma de su mensaje, ¿no? Es decir, esto no va más. Espero que la clase dirigente formal, entre comillas, pueda llegar a entender esto y cambiar un poco el panorama, pero lo que vemos nosotros, que después de las elecciones no va a cambiar demasiado, ¿no? Porque se prevé un ajuste importantísimo, porque vos imaginate que todo lo que está pasando ahora de alguna manera tiene que ajustarse de alguna forma. El fondo le va a pedir una devaluación nuevamente, que esto lo sabemos todos, o sea, ¿qué le va a decir el fondo? Que siga regalando plata. Entonces, se esperan años, y esto no es para alarmar a la gente ni nada, simplemente es una realidad. Sí, para saber. Se esperan años complicados, sí. Mira, bueno, ya vamos cerrando, se nos pasó volando la hora,
Pero bueno, voy a leer un mensaje de un oyente que nos dice Eduardo Fabián Arellano, también le mandamos saludos, está viendo por Facebook Live, y dice, tenés razón, pero Milei no es nada nuevo. Y Massa hoy es lo único que puede pasar en este momento. Y después hay que seguir luchando por la justicia social. Y eso se hace militando ese camino, no destruir lo poco que tenemos. No, claro, sí. Y acá tenemos a Eduardo Pereira. Nos dice, le mandamos un saludo a Eduardo también, se explica porque no tienen nada que perder. Lo que no perciben es que van a estar mucho peor que hoy. Claro, sí, bueno, analizando un poco las cuestiones. Sí, yo también creo que en sí Massa es lo que tenemos ahora, pero bueno, tal cual como vos decís, es una situación que nos trasciende. Como siempre le digo, si quieren, los que quieren, digamos, el juego, lo que quieren asegurar el sistema, por eso Cristina se abre y porque lo deja ahí, porque bueno, la Cámpora, que viene a ser la fuente de dirigentes de propia, no pudo generar ningún dirigente, por eso la discusión va mucho más profunda. Y las discusiones políticas se desencadenan en los problemas sociales. No es como un club de fútbol que los problemas se solucionan entre Riquelme y Angelique, ¿no? Los temas políticos comienzan a decantar en los temas de la economía de todos los días. Entonces, este tema de que, vos imaginate, mirá el problema de que la Cámpora, como fuente de dirigentes propia, no pudo generar dirigentes de peso, lo tiene que poner a Massa, un enemigo eterno. Sí. Es increíble. Sí. Entonces, esos debates públicos, obviamente que no está en el día a día de la gente, pero sí lo debatemos los que nos interesa la cosa pública, están a la orden del día. Entonces, por eso yo planteaba, hoy Massa lo que asegura es el sistema así como está, mejoramos un poquito. La idea es mejorar un poquito, pero pero nosotros vamos hoy por hoy, ya con tantos años encima y decir, no, queremos otro sistema, o sea, un sistema más de alternancia. Sí, que lo tenemos que construir, porque a la vista no está, claro. Lo tenemos que construir. No, hoy por en estas opciones no está, claro. Claro, vos imaginate que no queremos más, ¿viste? Vos imaginate que tenemos prácticamente monarquías, o sea, vos imaginate San Isidro, por ejemplo, van a tocar otro. Las intendencias te pasan de padre a hijo, de hijo a hija, o sea, ¿viste? Vos decís, ese sistema lo garantiza Massa, o sea, ¿me entendés? Lo garantiza este gobierno, los gobiernos que fueron los que nos llevaron a esto, ¿no? Entonces decimos, es mucho más que un plato de comida hoy por hoy, ¿no? Es decir, es mucho más que eso, ¿no? Es un sistema que lo que creemos que tiene que cambiar, esta dirigencia no puede, porque todos son parte del mismo sistema, de los medios, del por ejemplo, vos imaginate que Manzano Vila compra en Edenor, vos imaginate que nosotros lo actualizamos la tarifa, vos imaginate que Massa le da todos los humedales para hacer a Constantini la Nordelta, o sea, ¿cuántas hay? Gustavo. El sistema. Gustavo, muy súper interesante la charla, tenemos que hacer el corte de las 10, pero bueno, te agradecemos mucho por esta conversación y quedamos para una próxima charla de economía y temas sociales. Dale, gracias Macarena, un saludo, gracias Carlos y hasta cualquier momento. Gracias Gustavo. Bueno, estamos hablando con Gustavo Giacomo, es licenciado en Economía, licenciado en Ciencia de la Comunicación, vecino de Tortuguitas, es alguien que es un economista que está en el barrio, por eso me parece interesante, como todos los economistas